María, madre de Jesús de Nazaret, fue una mujer judía de Nazaret de Galilea que, según diversos pasajes neotestamentarios pertenecientes al Evangelio de Mateo, al Evangelio de Lucas y a los Hechos de los Apóstoles, como también distintos textos apócrifos tales como el Protoevangelio de Santiago, vivió entre fines del siglo I AC y mediados del siglo I DC. También el Corán, libro sagrado del Islam, la presenta como Madre de Jesús, bajo su nombre árabe, Maryam o Miriam. La presencia de María es atestiguada por las principales corrientes del cristianismo primitivo que terminaron por integrar el canon bíblico, primero, de forma alusiva, en el cristianismo paulino, y luego, con mayor énfasis en el cristianismo sinóptico y joánico, donde se la considera una personalidad cualificada y en más de un sentido única, partícipe singular de un momento clave de la historia de la salvación, la encarnación de Jesucristo, y copartícipe de otros dos, la crucifixión y muerte de Jesús, y la conformación de la primera comunidad cristiana orante inmediatamente antes de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. El Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas presentan a María como una joven virgen cuando, en la Anunciación, supo que estaba encinta por obra del Espíritu Santo, sin concurso de varón. Por esto, a menudo se la llama la Virgen María, o simplemente, la Virgen, en las iglesias católica, ortodoxa, copta, en la comunión anglicana y en otras denominaciones cristianas. En las iglesias ortodoxas y en la Iglesia católica se le atribuyen facultades de intercesión ante Jesucristo, siguiendo a San Ireneo de León y lo narrado en el Evangelio de Juan sobre su intervención en las bodas de Caná. En las iglesias antes citadas, la devoción a ella se manifiesta a través de expresiones diversas, que van desde declaraciones dogmáticas y doctrinales marianas, hasta oraciones a ella dedicadas, y títulos con los que se la identifica, tales como, Madre de Dios, o su correspondiente término en griego, Theotokos, este último adjudicado a ella tempranamente en el Concilio de Efeso de 431 y muy utilizado por la Iglesia ortodoxa. También se la llama, Bienaventurada Virgen María, en línea con el texto evangélico. Otras denominaciones cristianas, en particular varias surgidas a partir de la Reforma, cuestionan la devoción mariana de católicos y ortodoxos. El nombre de María. María es un nombre conocido en el Tanaj o Antiguo Testamento por haber sido el nombre de la hermana de Moisés y Aarón, originalmente escrito como Miriam. La versión de los 70 lo menciona a partir de la forma aramea Mariam. El cambio en la primera vocal refleja la pronunciación corriente, la del arameo que se hablaba en Palestina antes del nacimiento de Cristo. En el texto griego del Nuevo Testamento, en la versión de los 70, el nombre usado era Mariam. María es la forma helenizada de la palabra. Aunque en la Edad Media se le buscó significados más piadosos que exactos, bajo los actuales descubrimientos arqueológicos, alteza o ensalzada son los significados más cercanos al nombre de origen hebreo. El apelativo latino Stella Maris es aplicado a María a partir de un pasaje del Antiguo Testamento, a partir de un error de transcripción debido a Eusebio de Cesarea y Jerónimo. En efecto, el primero Marín como Maryam, gota del mar, basado en mar, una palabra bíblica poco común para gota y mar. San Jerónimo adoptó esta interpretación y tradujo el nombre al latín como Stilla Maris, gota del mar, pero en una etapa posterior un copista lo transcribió a Stella Maris, estrella del mar, y este error de transcripción se generalizó. María, en árabe, romanizado, Maryam, ocupa un lugar singularmente exaltado en el Islam como la única mujer mencionada por su nombre en el Corán, el cual se refiere a ella 70 veces e incluso le dedica una sura completa. María en la Biblia. La historia de María es narrada en varios textos del Nuevo Testamento de la Biblia. María es mencionada por su nombre por primera vez, aunque de forma tangencial, al escribirse el Evangelio más antiguo, el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Mateo se la menciona con motivo de la narración de la concepción milagrosa de Jesús y de su nacimiento y huida a Egipto. Aquí el evangelista Mateo menciona que es María aquella de quien habló el profeta Isaías al decir. El Evangelio de Lucas es el que más datos da sobre María,
al desarrollar con más detalle los temas de la infancia de Jesús, algunos de los cuales se amplían más abajo: la Anunciación, la visita a Isabel, el nacimiento de Jesús, la presentación de Jesús en el templo y la pérdida de Jesús y su hallazgo en el templo. También es el evangelista Lucas quien dice que María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. En el Evangelio de Juan, Jesús hace su primer milagro a petición de ella, en Caná. Y en la cruz, la entrega como madre al discípulo amado, y él es entregado a María como hijo. También se la menciona en los Hechos de los Apóstoles como miembro destacado de la comunidad cristiana primitiva. Padres y familia. La tradición cristiana ha considerado a Joaquín y Ana como los progenitores de María. Estos nombres están tomados del protoevangelio de Santiago, uno de los evangelios apócrifos más famosos y antiguos. Esta asunción ha sido punto de referencia para muchos datos piadosos sobre la vida de la Virgen María. No se tiene seguridad de si María tuvo hermanas, aunque algunos toman por ciertos datos del Evangelio de Juan y de Mateo quienes mencionan a una hermana de su madre, la cual sería María de Cleofás de acuerdo con Jerónimo. Por su parte, Hegesipo menciona a esta María como esposa de Cleofás, hermano de José y por tanto concuñada de María. Un matrimonio hebreo no colocaría el mismo nombre a dos de sus hijas carnales. En el Nuevo Testamento, algunos pasajes mencionan a los hermanos de Jesús. En concreto, se mencionan 2 veces en el Evangelio de Mateo, 2 en el Evangelio de Marcos, 1 en el Evangelio de Lucas y 2 en el Evangelio de Juan, así como 1 vez en los Hechos de los Apóstoles y en 2 epístolas paulinas. La Iglesia Católica, la mayoría de los anglicanos, luteranos, metodistas y reformados, siguiendo a Jerónimo, concluyen que los hermanos de Jesús eran en realidad sus primos, hijos de la hermana de María, que a veces se identifica como María de Cleofás, mientras que la Iglesia Ortodoxa y otras iglesias orientales, siguiendo a Eusebio y Epifanio, argumentan que eran hijos de José de un matrimonio anterior. Las demás denominaciones protestantes no creen en la perpetua virginidad de María y sostienen que los hermanos de Jesús eran hijos de José y María, basando su argumentación en la interpretación literal de los textos bíblicos en los que se habla expresamente de hermanos de Jesús. En el idioma arameo y así también en el hebreo no existe un término para indicar primo o un familiar cercano. Aunque en el idioma griego koinesi existe el término para referirse a los primos, no implica que su uso estuviera generalizado entre los hebreos. La Biblia de los 70, al traducir la Biblia del hebreo al griego, cada vez que se encuentra el término hermano, usa el término, de manera que este término indica a parientes incluso no muy cercanos. Así, se comprende entonces que Asaía tuviera 220 hermanos. Matrimonio de María y José. Los evangelios hacen aparecer a María cuando narran la concepción de Jesús. Según lo que narran se puede ver que María en ese momento era prometida de José de Nazaret, quien era carpintero. Los relatos evangélicos se inician después de los desposorios de María con San José. El Evangelio de Lucas dedica 2 capítulos a la concepción e infancia de Jesús. Es en Lucas también donde es llamada llena de gracia, bendita entre todas las mujeres, Madre del Señor. El apelativo, que se lee que charitomeni y que es participio perfecto pasivo de, es traducido por las versiones protestantes como muy favorecida, mientras que en las católicas se suele traducir como llena de gracia. La Nueva Biblia de Jerusalén, por ejemplo, detalla en el Evangelio de Lucas que este saludo en forma literal significa, tú que has estado y sigues estando llena del favor divino. Esto se debe a que en griego un verbo factitivo como en perfecto indica completamiento del acto que indica el verbo. Según la tradición judía de aquel momento, los jóvenes varones se desposaban entre los 18 y 24 años, mientras que las jóvenes mujeres a partir de los 12 años eran consideradas doncellas. A partir de esa edad podían desposarse. El matrimonio judío tenía 2 momentos, desposorio y matrimonio propiamente dicho. El primero era celebrado en la casa de la novia y traía consigo acuerdos y obligaciones, aunque la vida en común era posterior. Si la novia no había estado casada antes se esperaba 1 año después del desposorio para llegar a la segunda parte, el matrimonio propiamente dicho,
donde el novio llevaba solemnemente a la novia desde la casa de sus padres a la de él. Anunciación. La presencia de María en los relatos bíblicos comienza con la narración de la aparición del ángel Gabriel a María, según lo relata el evangelista Lucas. Lucas puso empeño en anotar las reacciones de María ante las revelaciones divinas que se irán sucediendo, su turbación y su dificultad, al igual que posteriormente mostraría su asombro ante el oráculo de Simeón y su incomprensión de la palabra de Jesús en el templo. En presencia de un misterio que rebasa su inteligencia, reflexiona sobre el mensaje, piensa sin cesar en el acontecimiento y lo guarda en su corazón. Desde el momento de la Anunciación, cuando el proyecto inicial de vida de María parece trastocarse, comienza una secuencia de riesgos y de inseguridades señalada por los evangelios de Lucas y de Mateo. La primera inseguridad se presenta en relación con el origen de su concepción. En efecto, la incertidumbre parece atacar el corazón de su prometido José, y lo conduce a su intención de repudiar a María en secreto para no ponerla en evidencia. Así lo tiene planificado José cuando Dios le hace conocer sus designios por un sueño: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A partir de entonces, José coparticipa de los riesgos que se presentan en la vida de María, como se detalla más adelante. Visita de María a Isabel. Según el Evangelio de Lucas, María, ya embarazada, visita luego a su prima Isabel, ya que el ángel Gabriel le había anunciado que también ella, aunque ya anciana, estaba encinta, señal de que para Dios no había nada imposible. El destino de María es una población de la montaña de Judea, cuyo nombre no se explicita, pero que la tradición, recogida por los primeros peregrinos cristianos, identifica con la actual Ankarim a 6,5 kilómetros al oeste de Jerusalén. Al llegar María, el Evangelio narra que el niño que tenía Isabel en su vientre dio un salto, que fue interpretado como de alegría. Isabel saludó a María como la madre de su Señor y la alabó. María respondió con un canto de alabanza, ahora llamado Magnificat, inspirado en el cántico de Ana del primer libro de Samuel, en varios salmos y en otros pasajes del Antiguo Testamento. El Magnificat incluye un texto que se interpreta como una profecía: todas las generaciones me llamarán bienaventurada. La Anunciación y el Magnificat son, sin dudas, los dos pasajes de los evangelios canónicos en que María expresa verbalmente con más detalle su pensamiento, que no es otro que un anticipo de la misma vida y mensaje de Jesús, si bien cabe recordar que se trata de textos escritos un siglo después de los hechos, por lo que pueden ser también una expresión del pensamiento del autor de los mismos, o de su comunidad acerca de María. Nacimiento de Jesús. Lucas, al narrar las circunstancias que rodean el nacimiento de Jesús, describe con sencillez el riesgo que sigue impregnando la vida de María. Ante un edicto de César Augusto que ordena un censo, José y María deben emprender la travesía desde Nazaret en Galilea hacia Belén en Judea, cuando ella está por dar a luz. Como no hay sitio para hospedarse, debe dar a luz en un pesebre. El relato del Evangelio de Lucas parece resaltar de forma creciente la fe de María, quien se fía de Dios a pesar de no comprender plenamente lo que sucede. Ella guarda estas cosas y las medita en su corazón. Presentación de Jesús en el templo. Con motivo de la presentación de Jesús en el templo para dar cumplimiento a la ley que ordena que todo varón primogénito ha de ser consagrado al Señor, se produce un nuevo signo de inseguridad para María. Un hombre justo y piadoso llamado Simeón, a quien le es revelado que no verá la muerte antes de ver al Cristo, reconoce en el Hijo de María la salvación, luz para iluminar a los gentiles y gloria del pueblo de Dios, Israel. Pero a continuación, una profecía realizada por Simeón atraviesa la figura de María. Huida a Egipto. Tiempo más tarde, unos magos de Oriente se presentan en busca del rey de los judíos que ha nacido. Cuando entran en la casa, ven al niño con María su madre y, postrándose, le adoran. Pero esta visita de los magos atrae la atención de Herodes el Grande, que ordena matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca.
El riesgo se cierne nuevamente sobre María y el niño. Pero el ángel del Señor se aparece en sueños a José y le dice: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estéid allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levanta, toma de noche al niño y a su madre, y se retira a Egipto, y permanece allí hasta la muerte de Herodes. Un autor contemporáneo remarca la ausencia casi constante de toda seguridad humana en el destino de María: quédate allí hasta nuevo aviso, tal era la fecha que Dios había señalado. ¿Cuándo será la vuelta? Pronto, dentro de un mes, de un año. Se instalarán, vivirán allí provisoriamente. Cuando mueren los que buscaban la vida del niño, José toma consigo al niño y a su madre, y entra en tierra de Israel. Pero se entera de un nuevo riesgo: Arquelao reina en Judea en lugar de su padre Herodes, y por eso tiene miedo de ir allí. Y, avisado en sueños, se retira a la región de Galilea, a una ciudad llamada Nazaret. María durante la adolescencia de Jesús. El único episodio de Jesús adolescente narrado por los evangelios canónicos es referido por Lucas con motivo de la fiesta de la Pascua. Después de sufrir la pérdida de su hijo en el templo y de haberlo buscado durante 3 días, al encontrarlo María le pregunta: Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. La expresión deja traslucir el dolor y la preocupación de una madre diligente, que incluso habla en nombre de José, lo que remarca la gran personalidad de María. Jesús le responde a María con otra pregunta, que ella no comprende. El Evangelio de Lucas nos lega una frase que se repite 2 veces casi literalmente, forma de poner énfasis en el asunto. En la escena del nacimiento de Jesús, después que los pastores relatan a José y María lo que se les había dicho del niño, el evangelista agrega que María conservaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón. Y un poco más adelante, al relatar el episodio del hallazgo del Jesús, de 12 años, entre los doctores del templo, el evangelista repite casi textualmente la frase antes citada: y su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Es de notar que esta segunda frase no solo se refiere a la respuesta dada por Jesús en el templo a los 12 años, sino que es razonable extenderla a todo lo que Jesús le dijo en los diálogos que con ella tendría durante los años que pasó, sujeto a sus padres. También es claro que el evangelista señala que María conservaba esas palabras a pesar de que ni ella ni José habían entendido la respuesta de Jesús en el templo, que convenía que él se ocupara de las cosas de su padre. Y aunque las palabras de Jesús quedaron de momento envueltas en el misterio para la mente de María, ella las guarda como una reliquia, lo que forma parte de la psicología profunda de María. Algunos exégetas consideran a María misma como una de las fuentes primarias del Evangelio de Lucas. En cualquier caso, aun cuando María no fuese una fuente oral de dicho Evangelio, es razonable al menos admitir la existencia de un testimonio mediato. Las palabras de María pueden haber llegado a Lucas a través de Juan el apóstol o de mujeres que convivieron con ella. Ministerio y muerte de Jesús. Durante el ministerio de Jesús, María aparece mencionada en los evangelios como su madre, situación especial de la que no goza ningún otro miembro de la comunidad. Un pasaje del Evangelio de Lucas describe cómo una mujer entre la muchedumbre se refirió a Jesús al exclamar: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Jesús respondió: dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Según José María Cabodevilla, Cristo no significó con esas palabras que haya otros seres más dichosos que su madre, pero, en lugar de poner particular relieve en la virginidad de María, en su concepción inmaculada o en su maternidad divina, expresó que la bienaventuranza principal de María consiste, no solo en haberlo concebido y criado a él, sino en haber escuchado y puesto en práctica su palabra, en haber creído en él, tal como lo exclamó antes Isabel: feliz de ti por haber creído. En el Evangelio de Juan, la vida pública de Jesús se encuadra entre los 2 únicos pasajes en los que aparece su madre, propios de este Evangelio. Se trata de las bodas de Caná y la muerte del Señor, o sea,
el inicio y el final del ministerio público de Jesús. Las bodas de Caná tienen lugar cuando, según lo expresa Jesús, todavía no ha llegado su hora. Sin embargo, Jesús realiza su primer signo para que sus discípulos crean en él. María reaparece al llegar la hora, o sea la glorificación de Jesús, su muerte y resurrección. En la cruz, es Jesús quien llama a su madre, y como en Caná le dice mujer, encomendándole que sea madre del discípulo amado que está con ella junto a la cruz. Así, María adquiere el valor simbólico de ser la madre de los discípulos de Cristo, figurado en el discípulo amado. Se le llama mujer, haciendo alusión a la mujer del comienzo del Génesis, Eva, madre de todos los vivientes. Muchos padres de la Iglesia señalan al respecto que si la muerte vino por Eva, la vida vino por María. Ahora que comienza una nueva creación, hay una nueva mujer que es la madre de la Iglesia, madre de todos los que viven. Las teologías católica y ortodoxa destacan que, en virtud de esos dos pasajes, son discípulos del Señor aquellos que tal como pide María hacen lo que Él dice, que permanecen al pie de la cruz del crucificado junto a María y los que la reciben como madre propia, al igual que hizo el discípulo a quien Jesús amaba. Otras interpretaciones se discuten más adelante. Después de la ascensión de Jesús. En Hechos 1, 12-26, María es la única, además de los 11 apóstoles, que se menciona por nombre y que se quedó en el cenáculo, cuando regresaron del Monte de los Olivos. A partir de este momento desaparece de los relatos bíblicos, aunque los católicos sostienen que vuelve a ser representada como la mujer vestida de sol en Apocalipsis 12, 1-6. María en el cristianismo. María en el cristianismo primitivo y en la patrística. Ya en el siglo II, San Ireneo de León llamó a María nuestra más eminente abogada, y su figura aparecía representada en las catacumbas de Priscila en Roma. También en el siglo II, se decía de ella, y en ti, hasta el último día, el Señor hará ver la redención por él concedida a los hijos de Israel. Ignacio de Antioquía, obispo y mártir durante el reinado de Trajano, compuso 7 epístolas dirigidas a Efeso, Magnesia del Meandro, Trals, Roma, Filadelfia y Esmirna, además de una carta personal al obispo Policarpo de Esmirna. La más importante de todas en relación con este tema es la que envió a la comunidad cristiana de Roma antes de morir entre los años 98 y 110 DC. Orígenes Adamantius, de Alejandría, uno de los 3 pilares de la teología cristiana, expresó lo siguiente en el año 232 DC. Efrén el Sirio, padre y doctor de la Iglesia, declaró. De este modo, de las reflexiones sobre lo que dicen de ella en el Evangelio, se explicitaron todo tipo de virtudes y cualidades. Sin embargo, otros creen que la devoción a María fue más tardía. Parece que la Iglesia de Roma no celebró ninguna fiesta de la Virgen antes del VII siglo. La devoción a nuestra bienaventurada Señora a fin de cuentas debe considerarse como una aplicación práctica de la doctrina de la comunión de los santos. Dado que esta doctrina no se encuentra, por lo menos de manera explícita, en las versiones más antiguas del credo de los apóstoles, tal vez no haya razón para que nos sorprendamos de no hallar rasgos claros del cultus de la bienaventurada Virgen durante los primeros siglos de la era cristiana. El título Madre de Dios parece haber surgido en el uso devocional, probablemente en Alejandría, en algún tiempo durante el siglo III o el IV. Para fines del siglo IV, la Teotokos se había establecido firmemente en varias secciones de la Iglesia. Cabe mencionar que algunos ven en la veneración a María similitudes con la veneración de mujeres en otras culturas paganas. María en las iglesias católica, ortodoxa y copta. Como la doctrina de la Trinidad considera a Jesús una de las personas divinas, se le da a María el título de Teotokos, Madre de Dios. Isabel había dicho, feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Aquí el Señor es indudablemente Dios. Por lo tanto, cuando a continuación la llama, la Madre de mi Señor, la referencia es muy clara, la consideraba Madre de Dios. Según la teología católica y ortodoxa, es correcto denominarla de esta forma pues Jesús unía en una misma persona dos naturalezas,
y cuando se habla de María como Madre de Dios se refiere a María como Madre de Jesús en toda su persona. La ortodoxia encuentra correcto el referirse a María como hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, y esposa del Espíritu Santo. Su razonamiento lógico es el siguiente: si Jesús es Dios y María es Madre de Jesús, entonces María es Madre de Dios. La encarnación significa que en un instante la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, de naturaleza divina, asumió plenamente la naturaleza humana, sin menoscabo de su condición divina, al ser concebido milagrosamente en María. Como fue instantánea y esencial, María en ese momento empezó a ser Madre de Jesús, hombre Dios. Para los cristianos, sobre todo en la teología católica, ortodoxa y anglicana, se ponen de manifiesto un conjunto de paradojas marianas y sólo contempladas en el marco de la fe, pues forman parte del misterio mismo de Dios, que quiso hacerse niño, y depositó en María gracias extraordinarias en orden a su maternidad. Por ser la Madre de Cristo considerado el Verbo encarnado, Dios mismo, María es la que dio el ser al Creador de todo. La que engendró al mismo que la había creado a ella. La que encerró en su seno al inmenso e infinito. Aquella que encerró en sus entrañas a quien no cabe en todo el mundo. La que sostuvo en sus brazos al que todo lo sustenta. La que tuvo obligación de ejercer vigilancia materna sobre el que todo lo ve. La que tuvo a su cuidado al Dios que cuida de todos. La que tocó los confines de quien no tiene fin. En las iglesias ortodoxas y en la Iglesia católica también existe la creencia de la dormición de la Virgen, ya que al considerar que estaba libre del pecado original, no podía morir pues la muerte es consecuencia de este pecado. Por ello fue algo comúnmente creído por los fieles. En el principio, la comunidad cristiana no tenía ningún recuerdo de la muerte de María. En Jerusalén se encuentra la benedictina abadía de Agia María o de la Dormición, en cuya cripta se dice descendió María y fue dormida antes de su asunción al cielo, lo cual fue proclamado solemnemente por Pío XII en 1950. Por otro lado también se cree lo dicho por los padres de la Iglesia desde San Melitón de Sardes en el siglo II después de Cristo de que María fue coronada en el cielo después de su asunción, basándose esto en el relato del libro del Apocalipsis en el capítulo 12. En la Iglesia católica, la coronación de María es el quinto misterio glorioso del Rosario. Cuestiones teológicas. María en la Reforma. Postura de los reformadores. Desarrollo posterior. María en la comunión anglicana. Las diversas iglesias que forman la comunión anglicana y el movimiento anglicano de continuación tienen diferentes puntos de vista sobre las doctrinas marianas y las prácticas cultuales relacionadas con ellas, dado que no hay una sola iglesia con autoridad universal dentro de la comunión y que la Iglesia Madre se entiende a sí misma a la vez como católica y reformada. Así, a diferencia de las iglesias protestantes en general, la comunión anglicana incluye segmentos que aún conservan la veneración a la Virgen María. La posición especial de María dentro del propósito de salvación de Dios como portadora de Dios es reconocida de varias maneras por algunos cristianos anglicanos. Todas las iglesias miembros de la comunión anglicana afirman en los credos históricos que Jesús nació de la Virgen María y celebran las fiestas de la presentación de Cristo en el templo, y la que en los libros de oraciones más antiguos se denomina Purificación de la Santísima Virgen María el 2 de febrero. La anunciación de Nuestro Señor a la Santísima Virgen el 25 de marzo fue, desde antes de la época de Beda hasta el siglo XVIII, el día de Año Nuevo en Inglaterra. La Anunciación se llama Anunciación de Nuestra Señora en el libro de oración común de 1662. Los anglicanos también celebran en la Visitación de la Santísima Virgen el 31 de mayo, aunque en algunas regiones se mantiene la fecha tradicional del 2 de julio. La fiesta de Santa María la Virgen se celebra el día tradicional de la Asunción, el 15 de agosto. La Natividad de la Santísima Virgen se celebra el 8 de septiembre. La mayoría de los anglocatólicos creen en la Asunción de María, pero los anglicanos moderados la consideran una opinión piadosa. Los anglicanos de mentalidad protestante rechazan la celebración de estas fiestas. Las oraciones y las prácticas de culto mariano varían en el seno de la comunión anglicana. Por ejemplo,
A partir del siglo XIX, los anglo-católicos rezan con frecuencia el rosario, el Ángelus, el Regina Caeli y otras oraciones e himnos que honran a María y recuerdan las prácticas católicas. Además, los anglicanos de la conocida como Alta Iglesia, abrazan doctrinas y prácticas que están más cerca de las de los católicos romanos, por lo que conservan la veneración por María, como las peregrinaciones anglicanas oficiales a Nuestra Señora de Lourdes, que han tenido lugar desde 1963, y las peregrinaciones a Nuestra Señora de Walsingham, que han tenido lugar desde hace cientos de años. Por el contrario, los anglicanos de la llamada Iglesia Baja, rara vez invocan a la Virgen excepto en ciertos himnos, como la segunda estrofa de Yewa Charsi en el Yehouli Ones. La Sociedad Anglicana de María se formó en 1931 y mantiene capítulos en muchos países. El propósito de la sociedad es fomentar la devoción a María entre los anglicanos. Históricamente, ha habido suficientes puntos en común entre católicos y anglicanos sobre cuestiones marianas que, en 2005, se produjo una declaración conjunta de la ARCIC titulada, María, Gracia y Esperanza en Cristo. Este documento, conocido informalmente como la Declaración de Seattle, no está respaldado formalmente ni por la Iglesia Católica ni por la Comunión Anglicana, pero sus autores lo ven como el comienzo de una comprensión conjunta de María. Una de las conclusiones del mismo es que es imposible ser fieles a las Escrituras sin prestar la atención debida a María. Profundizando el acercamiento anterior, el 24 de septiembre de 2008, el arzobispo de Canterbury y primado de la Comunión Anglicana Rowan Williams peregrinó al santuario de Nuestra Señora de Lourdes para honrar a la Inmaculada Concepción, predicando ante 20.000 personas en la Eucaristía Internacional. Apariciones marianas. Según la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Copta, es posible que María y los santos puedan comunicarse privadamente con los hombres. Los mensajes revelados a los videntes son considerados por la Iglesia como revelaciones privadas. Sin embargo, aunque la Iglesia Católica llegue a aprobar una aparición como auténtica manifestación sobrenatural y diga que los mensajes están de acuerdo con la doctrina y tradición cristiana, estas revelaciones no son consideradas como una verdad de fe, lo que deja en libertad a los creyentes de aceptarlas o no. Las apariciones de María son indicadas en la teología católica con el término mariofanías. La historia del catolicismo recuerda numerosas apariciones, de las cuales solo algunas han sido aprobadas oficialmente. Entre las más conocidas podemos citar, del Pilar, Guadalupe, Reina de la Hispanidad, Coromoto, de la Medalla Milagrosa, Lourdes, Campinas y Fátima, la que se refiere a Medjugorje, todavía es objeto de estudio por parte de la Santa Sede. Estos fenómenos no han ocurrido solo en el catolicismo. Durante la historia de casi todos los países de la cristiandad ortodoxa, tales apariciones se manifestaron en gran número con la consiguiente construcción de santuarios. Algunas de esas apariciones se reflejaron en los calendarios litúrgicos de las iglesias ortodoxas. Oraciones marianas. La oración mariana de más antigüedad conocida es el Subtuum Praesidium. El Papyrus Islands 470 descubierto en Egipto, datado del siglo III y publicado por Robarts en Manchester en 1938, contiene la muy conocida oración Subtuum Praesidium. El original se conserva en la Biblioteca Universitaria John Rylands. Cabe destacar en el texto la presencia del término Theotokos, es decir, Madre de Dios. 2 siglos después, en el Concilio de Efeso, se reconoció de forma solemne este título para la Virgen María, contra el parecer de Nestorio. Está considerada, por tanto, como la oración mariana más antigua de las que tenemos noticia. La Iglesia Católica propone muchas otras oraciones para venerar a María o pedir su intercesión. La más popular de todas ellas es el Ave María. Otras oraciones marianas son el Ángelas, el Regina Coeli, la Salve, el Memorare y también el Bendita sea tu pureza. Bendita sea tu pureza. Bendita sea tu pureza. Y eternamente lo sea. Pues todo un Dios se recrea. En tan graciosa belleza. A ti celestial princesa.
oh, Virgen Sagrada María. Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía. Amén. María en el Islam. En el Islam se llama Maryam bint Imran, esto es, María hija de Imran, y de An, o también Maryam bint Wud, por proceder del linaje del rey David según la tradición. Es considerada ejemplo de mujer virtuosa y tiene tanta relevancia como su hijo Jesús, a cuyo nombre se añade casi siempre el lacabo filiación a bien Maryam, esto es, hijo de María. A María está dedicada una de las asouras o capítulos del Corán, la que lleva por título El Imran, esto es, la familia de Imrán. También el Corán 7 y 28 describe a María como hermana de Aarón, que es el hermano de Moisés. Asimismo el Evangelio, según Lucas 1, 5, establece la relación genealógica entre Aarón y otra mujer relacionada con María. Se trata de Isabel, a la que describe como descendiente de Aarón y parienta de María. Según el Éxodo 6 y 20, Aarón es hijo de Amram y de Jochebed. Así, según el Corán, María es hija de Imrán y hermana de Aarón, y según el libro del Éxodo, Aarón es hijo de Amrán, por lo que la María está ligada al personaje que el Corán llama Imrán y que la Biblia llama Amrán, y por tanto a Jochebed y a Moisés. Según el Corán, la madre de María esperaba tener un hijo varón a quien dedicar al servicio del templo, siguiendo la tradición familiar. Dio a luz a una niña, en quien sin embargo se cumpliría la tradición, pues fue asignada al servicio sagrado. Fue confiada a la tutela del profeta Zacarías, quien se sorprendía, al visitar a su ahijada en el oratorio en el que ésta se encontraba retirada, de que siempre contara con alimentos que le eran enviados por Dios. Como en la tradición cristiana, a María le fue anunciada la concepción sobrenatural de Jesús por un ángel. El Corán insiste, sin embargo, en que aunque tuvo un hijo por voluntad de Dios sin la intervención de un varón, Jesús no es un ser divino. En el Corán no existe José, María dio a luz sola en el desierto, al que se había retirado con este propósito y en el que se alimentaba de dátiles y del agua de un riachuelo colocados allí por Dios. El hijo, por su parte, tiene en el Islam la consideración de profeta o enviado de Dios. María tiene en el Islam la envergadura espiritual de un profeta, sin serlo. En el Corán, el mayor error de los judíos en lo que a Jesús y María se refiere no es, como asumen los cristianos, el supuesto asesinato de Jesús, sino el hecho de haber menospreciado y dudado de la virtud de la madre. Una tradición atribuye a Mahoma el dicho de que 5 son las mujeres más destacadas ante Dios: Asia, esposa del faraón, que cuidó de Moisés y que creía en las enseñanzas judías pese a la opresión de su esposo y de su entorno; María, la madre de Jesús; Jadilla, la primera esposa de Mahoma, que fue la primera creyente y lo apoyó en las épocas más difíciles de adversidad; su otra esposa Aisha; y Fátima, su hija menor y madre de sus nietos, los imanes Hasan y Hasain.